Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Robledo, soy socio fundador de Tankroom. En Tankroom nos dedicamos a cambiar la manera de vivir, trabajar, aprender y sanar de las personas donde sea que eso suceda, generándoles grandes experiencias. Ahorita les voy a platicar un poco más, pero antes de eso quiero platicarles un poquito de mi historia. Siempre me he considerado un ser muy afortunado. Eh, Creo que nací en una casa en donde se me dio todo lo más importante de esta vida. No tuve lujos innecesarios. Mis papás son grandes personas, trabajadoras y que me dieron lo importante. Me dieron una gran actitud para salir al mundo, a este mundo que puede ser tan difícil o tan fácil como lo quieras ver, pero siempre he estado muy agradecido por ello porque me dieron grandes bases para salir y luchar y ser feliz en esta vida que me parece que debe ser una de las cosas más importantes o que más deberíamos de perseguir los seres humanos. Con el paso del tiempo siempre me han distinguido o me han reconocido esta habilidad que tengo. eh, Se puede malinterpretar como dicharachero, pero yo lo atribuyo más a ser una persona empática, que sabe entablar conversaciones, que no se le cierra el mundo, que la pena no existe en su diccionario, tampoco eh, existen problemas imposibles de resolver, y me he ido abriendo puertas, he ido conociendo gente muy importante en mi vida que me ha ayudado y me he rodeado de personas que valen mucho la pena. Eh, Siempre he sido una persona muy feliz. Eh, Es curioso, hoy tengo una plática y me enriquece mucho ir a las preparatorias de las universidades, a hablar con los jóvenes, porque me parece que, uno, soy enemigo del modelo educativo actual. Me parece que es increíble que sigamos sentando niños en una escuela 8 horas al día en una tabla de madera a escuchar temas que no les interesan. Pero dos, lo hacemos a muy temprana edad, preguntarles qué quieren estudiar. Y los chavos pues contestan administración de empresas. Y les digo, bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? Pues a administrar empresas. Y la gente que contesta arquitectura cree que va a acabar construyendo casas. Yo soy un convencido de que hoy, y más con toda la tecnología que hay, con la inteligencia artificial, con todas las herramientas que tenemos hoy, el futuro está diseñado para los que piensen y se atrevan a pensar diferente. Yo me considero muy afortunado porque en la época en la que yo tenía que tomar esta decisión hubo gente que se acercó a mí y, más allá de preguntar qué quería estudiar, me ayudaron a definir qué me gustaba, qué me apasionaba, qué me hacía feliz y a qué me quería dedicar los próximos 40 años de mi vida, de 8 de la mañana a 10 de la noche, que es la realidad de muchos de nosotros. Y fue ahí que descubrí que yo me quería dedicar a los muebles de oficina. Parece increíble esta historia. Hoy que contrato talento joven, les digo, difícilmente cuando tú elegiste tu carrera, pensaste que ibas a acabar trabajando en los muebles de oficina. Pues yo soy de los pocos afortunados que eligió su carrera basado en la profesión o en la actividad a la que yo me quería dedicar. Siempre fui un apasionado de las marcas de diseño, de mobiliario, que hoy tengo la fortuna de que sean mi competencia. Siempre quise trabajar para alguna de ellas, lo logré, y por eso elegí estudiar diseño industrial, para poder trabajar en los muebles de oficina. Eh, Saliendo de la carrera de diseño industrial, orgullosamente graduado de la UAM Xochimilco. Es una historia muy curiosa. Me acuerdo perfecto que traía puesto cuando tuve una comida con mi papá un viernes por la tarde y me preguntó por mi elección de carreras. Y le planteé las dos universidades que me interesaban, una era la Ibero y otra era la UAM Xochimilco, y me empezó a hacer muchas más preguntas. Y me decía, bueno, cuéntame más. Los dos talleres me encantan, las dos tienen un plan, un modelo de estudios que me parece bastante rico. Eh, una cuesta 13,000 pesos, eso costaba al mes la Ibero, y otra cuesta 300 pesos al trimestre. Y mi papá, incrédulo, me decía, no, estás mal, tus cuentas no está haciendo bien los números. Algo que tengo bien es le sé a los números y nunca se me han complicado. Las matemáticas y temas selectos de matemáticas siempre se me complicaron. Los números prácticos para el negocio, para decisiones de mi vida, nunca se me han complicado. Y me reí y le dije, no, una cuesta 13,000 pesos y otra cuesta 300 pesos al trimestre, técnicamente 100 pesos al mes. Y pues le vi la cara y me decía, pero ¿vas a ser feliz en las dos? Sí. ¿Y las dos te gustan? Sí. ¿Y alguna va a limitar tu potencial, alguna va a limitar tu desarrollo o tus posibilidades de obtener un buen trabajo en el futuro? No, ninguna. En las dos me puede ir bien, en las dos voy a ser feliz. Y me decía,
Inmediatamente me dijo, bueno, ¿y si te vas a la UAM, que es más barata, y te ayudo y te cambio el coche y vemos una maestría? Nos empezamos a reír, le dije, de eso estábamos hablando. Ese día, y es un ejemplo de cómo en mi vida siempre he podido o he querido o he sabido vender lo que quiero vender. Ese día yo fui a vender ese proyecto de irme a una universidad a lo mejor más barata, pero que me apoyaran en otros sentidos, y siempre ha sido así. Eh, a la fecha lo hacen. Soy independiente económicamente desde la mitad de la carrera, que trabajé, que me fui a vivir solo, pero siempre tengo el soporte de los que están atrás de mí. Escogí la carrera, fui muy feliz en la universidad, insisto, el modelo educativo a mí ya no me funciona, yo ya no podía estar más años sentado en un salón. El tema de diseño industrial me sirvió muchísimo porque fueron talleres, fue una materia mucho más práctica, de mancharse las manos, de estar cortando madera, lámina, siempre de último momento. Es una de las características que he tenido que trabajar en mi vida. Eh, Soy un procrastinador nato, trabajo mucho en ello porque dejo las cosas para el final y me salen. Mi esposa tiene la fiel costumbre de decirme que un día no me va a salir. Siempre juego con los dedos en la puerta y siempre me dice que un día no me va a salir. Afortunadamente hasta hoy siempre me ha salido todo, y trabajo mucho en ello para que cada vez no dejar todo al último. Eh, Fui muy feliz los 4 años de la universidad, trabajé, me asocié con un gran amigo para poner un despacho que hoy sigue existiendo, pero yo siempre había tenido la cosquilla de trabajar para una firma internacional de mobiliario de oficina, y fue ahí donde, teniendo mi despacho con él, hablé con él, le dije que yo tenía que seguir ese instinto que tenía, esas ganas que tenía de poder aprender de una empresa muy importante, y fue que yo busqué la oportunidad de trabajar en una empresa a la que hoy tengo en el corazón, Steelcase, una gran empresa líder en el mundo en lo que hacemos nosotros, y tengo grandes amigos ahí, les tengo una gran admiración y sobre todo un gran cariño. Me sigo llevando con mucha gente de ahí porque fue mi escuela, y en gran parte lo poco o lo mucho que soy hoy en esta industria se lo debo a mucha gente muy valiosa de ahí que quiero mucho. Trabajé muchos años ahí, hice una gran carrera, me parece. Lo que más valoro de ahí fueron las relaciones que pude hacer en la industria. Yo y mi socio, ahorita les voy a platicar de esta nueva etapa, pero somos unos convencidos de que lo único que tienes es tu imagen, es tu nombre, y lo tienes que ir cuidando por la vida. Tienes que ser congruente con tus acciones, con tus decisiones, con tus valores, y creo que así lo hacemos y así lo he hecho toda mi vida. Generé muchas relaciones en esos años que estuve trabajando por allá, que hoy siguen estando aquí conmigo, que siguen siendo muy buenos amigos, y que me abren las puertas de sus despachos, de sus constructoras, de las firmas de project management, para poder trabajar con ellos y para confiar en nosotros, en los proyectos en los que trabajamos. Tiempo después, mi último rol ahí era traer negocio para la empresa, y lo hacía a través de las firmas de real estate. Tengo muy buenas amistades en esa industria, y mucha gente decía que yo era un broker dentro de Steelcase, que hablaba todo el tiempo en metros cuadrados, en eficiencias, en cómo podríamos hacer una planta más eficiente, y me apasionaba esa industria, y es muy bien sabido por muchos que a los brokers de oficina, si hacen bien su chamba y son exitosos, les puede ir muy bien. Entonces decidí incurrir en esa industria, que estuvo padrísimo. Me duró muy poco el tiempo, fue menos de un año, porque no era lo mío. Eh, Me encontré un día en una oficina con corbata, con mancuernillas. Tengo muchas mancuernillas y corbatas porque me volví loco cuando entré a esa industria. Eh, Iba dispuesto a conquistarla, pero cuando tuve que estar frente a dos monitores comparando una carta de intención contra un contrato de arrendamiento y viendo cuántos cajones de estacionamiento le tocaban al cliente, eh, hice una analogía y me di cuenta que estaba en un mundo blanco y negro. Los contratos se imprimen en tinta negra, los espacios que comercializábamos o que rentábamos eran en obra gris. Era un espacio, era una industria que para mí era blanco y negro, y a mí lo que me apasiona y las decisiones que he tomado en mi vida eran para poder jugar en este mundo
que como bien dice mi socio, es un mundo de color y que es lo que a mí me apasiona. Entonces, por ahí surgió la oportunidad y me crucé con Pedro. Ahorita les voy a contar de Pedro un poquito, pero me crucé con él y surgió la posibilidad de platicar, de ver qué hacíamos juntos, y estamos aquí pues, casi 7 años después. Seguimos trabajando juntos, seguimos haciendo cosas increíbles y seguimos despertándonos con mucha motivación y con mucha pasión a hacer lo que hacemos día con día. Hago una pausa aquí por la importancia que tiene el haberme cruzado con Pedro en mi vida. Yo hace muchos años en un congreso en Estados Unidos escuché a una persona que hablaba de que somos el reflejo de las 5 personas con las que más nos juntamos. Y fue una frase que me marcó. Creo que algo que tengo es que sé sacarle carne a las presentaciones, a los TED Talks, a los congresos. Siempre ando con una libreta y con una pluma y estoy anotando todo el tiempo frases que me marcan, cosas que puedo aplicar en mi día a día. Y me acuerdo que esa me marcó de manera sobresaliente. Somos el reflejo de las 5 personas con las que más te juntes. Ten mucho cuidado de quiénes son esas 5 personas, porque pues si te hacen daño, si te jalan para abajo, pueden ser personas que quieres mucho y con las que te lleves bien, y que no es que te quieran hacer daño intencionalmente, es que no te están aportando para crecer en la vida. Yo un día trabajando, haciendo estos contratos, me habla una persona que yo no conocía, Pedro Núñez, que había escuchado de mí, y me cuenta que está incursionando en la industria de los muebles de oficina, que ha escuchado muy buenas cosas de mi trayectoria y que quería que yo le diera consejos. Nos juntamos a tomar un café que duró 3 horas. Tiempo después me enteré que ese café, más que una plática, era una entrevista, y me ofrece unirme con él a trabajar, y en una primera instancia le decliné la oferta, la aceptación. Trabajaba en una empresa con la que no congenio en el management, no congenio en la manera en la que tratan a la gente, pero Pedro insistió y me pedía que construyéramos un proyecto juntos. Y lo que yo sabía es que yo no quería dejar ir a Pedro, una persona que tenía una trayectoria impecable en una industria como es la consultoría, en una firma muy importante en México, y que una persona de ese calibre se hubiera fijado en un joven como yo en ese entonces. Ya no me considero tan joven. Fue algo que yo valoré mucho, y yo le pedí a Pedro que, a pesar de que no quería trabajar con ellos en ese momento, continuáramos platicando, continuáramos siendo amigos, que me coachara en algunas cosas, pero creo que ni él ni yo estábamos dispuestos a soltar el potencial que podríamos tener juntos. Entonces, él se puso necio, creo que yo también me puse necio en entender que teníamos que estar juntos, y encontramos la manera de sí trabajar, y así fue que acabamos construyendo Tankroom. Tankroom es una empresa que hemos construido a base de sudor y de mucho esfuerzo. Es una empresa que está por cumplir 6 años. Tenemos la gran fortuna de somos 5 socios inversionistas, 3 únicamente son inversionistas, están en el consejo de administración, y tenemos su total confianza y soporte y motivación. Son muy involucrados, pero muy respetuosos de las decisiones que tenemos en la operación del negocio, y Pedro y yo operamos día con día el negocio. Desde que construimos Tankroom sabíamos que teníamos que hacer algo diferente. Hay muchas empresas que se dedican a los muebles o a vender soluciones arquitectónicas para proyectos, y nosotros queríamos hacer algo verdaderamente diferenciado. Y pues después de leer mucho, de estudiar mucho, decidimos que lo principal tenía que ser nuestra cultura organizacional. Es una palabra muy trillada, es algo con lo que se batalla y con lo que parece que hay gente anunciándolo por la calle, pero aquí de verdad creemos en eso. Creemos que la gente hace la empresa, y que todos los tankers, como nos hacemos llamar, somos los que día con día, con nuestras acciones, generamos nuestra cultura. Con nuestro comportamiento vamos driveando la cultura de nuestra empresa. Esa misma cultura va driveando nuestro comportamiento. Poco a poco, marcas muy importantes se fueron acercando a nosotros, y hoy pues podemos decir muy orgullosos que somos el Platinum Dealer de una de las 3 marcas más importantes de mobiliario a nivel mundial.
Nosotros los representamos en México. Somos el representante de la marca de recubrimientos para pisos, dígase alfombra y viniles, más importante en el mundo. Y toda esta confianza que han depositado en nosotros ha sido por las pequeñas, grandes acciones que hacemos día con día. Predicamos con el ejemplo, no hacemos nada incorrecto, venimos a trabajar diario siempre motivados, y eso es algo que se pudieran platicar con mi equipo, creo que podrían constatar. Yo en pláticas con ellos todo el tiempo les hago ver que si algún día vienen en el coche y no quieren venir a trabajar, no les gusta lo que hacen, están aburridos, tienen que platicar conmigo. Creo yo que hoy en día no te puedes dar el lujo de ir a trabajar a un lugar en el que no te gusta tu chamba, que no te gusta tu oficina y que no te gusta el ambiente de la misma. Todos vamos a tener problemas, siempre va a haber algo que no nos guste, hay cosas que de mi trabajo no me gustan, pero que tengo que hacer. El 90% del tiempo lo que hago me apasiona. Siempre estoy pensando qué más podemos hacer. Siempre creo que hay algo más que se puede dar. Y mientras uno tenga esa chispa, me parece que en el trabajo y en la vida es que uno se puede mantener joven, al menos de mente, de corazón, y que uno va a poder trascender en la vida, que es algo a lo que creo que muchos de nosotros venimos, a dejar huella y a hacer algo significativo por nosotros, por los nuestros y por el planeta en el que vivimos. Ricardo, más allá del profesional, creo que, y siempre me escribo así, cuando me piden un brief de mí, me considero un Gen X en el cuerpo de un millennial. Nunca he tenido cabeza de Gen X. Desde muy joven mis problemas han sido como de alguien mayor a mi rango de edad. Eh, digamos que me fui a vivir solo muy joven, me casé muy joven, siempre quise tener hijos desde que tengo uso de razón. En el kinder, en la primaria, preguntaban qué quería ser uno de grande y la gente, mis compañeros contestaban que policía, bombero, futbolista, y yo siempre quise ser papá, esa era mi respuesta. Insisto en que tengo un gran papá y una gran mamá, y eso me hizo, me hizo querer ser papá desde muy joven. Hoy tengo ese sueño cumplido por 3. Soy una persona mucho más emocional que racional. Creo que deben de ir de la mano. No, tengo incluso tatuado un mitad corazón, mitad cerebro, porque creo que las decisiones siempre deben de ir primero con el corazón. Siempre hay que evaluar el riesgo y la relación. Y tengo un crush ahí con la relación que hay entre el cerebro y el corazón, porque curiosamente se dice que las emociones están ligadas al corazón y lo racional está ligado al cerebro, pero cuando uno analiza, cuando alguien está en riesgo, el que bombea adrenalina es el corazón y es un tema racional. Y cuando a uno le parten el corazón en el amor, el que está triste no es el corazón, el que está triste es el cerebro. Entonces, lo emocional va vinculado a lo racional y viceversa, y es algo que me apasiona bastante. También hay una teoría por ahí de una persona que aprecio mucho y que admiro mucho, que habla de este corazón blindado, que venimos al mundo y nacimos con un corazón orgánico y que los golpes de la vida te van blindando el corazón. Parte de esto es la mitad del corazón blindado, pero tener siempre muy fresco que el cerebro nos tiene que ayudar, no dejar que se nos blinde el corazón, que si me fue mal en una aventura, tengo que mentalizarme que la siguiente puede ser mejor y que no me tiene que ir mal, y no dejar que se me vaya blindando por completo, mantener esa inocencia, mantener ese gozo por las cosas, porque hay gente que da las cosas por sentado, y hoy creo que vivimos en una crisis de eso, en que todo mundo da las cosas por sentado, y otra persona que sigo y que es muy famoso, dice, pues tampoco espero que cuando entres a tu casa y prendas la luz digas, wow, la luminaria. Pues claramente no, pero hace muchos años no había luz y hoy la luz la damos por sentado. Así nos pasa con muchas otras cosas. Te encuentras gente que está en la playa, en un restaurante, dándole la espalda al mar, tomándose una cerveza y mentando madres del país en el que vivimos, cuando una cerveza cuesta 35 pesos y la puedes ver o la puedes tomar mientras estás viendo el mar.
y ese momento es gratis y hay gente que se está quejando cuando puede estar gozando esas cosas que damos por sentado. Entonces soy una persona muy humilde que valora las pequeñas cosas de la vida. Eh, Insisto en que de niño me dieron lo más importante que me podían dar, pero no hubo lujos innecesarios y todo lo poco o mucho que he logrado construir ha sido gracias a las bases que sembraron mis papás en mí, pero pues al esfuerzo y a las conexiones que he logrado hacer en mi vida. Eh, Les platicaba un poquito que logré materializar mi sueño 3 veces. Soy papá de 3 encantadores chamacos. Uno está por cumplir 15, otro va a cumplir 10 y otro 8. Eh, Son grandes chamacos en los que estamos tratando de sembrar lo importante, mi esposa y yo, que es la actitud, ser buena persona, decir gracias y por favor 700 veces al día, las veces que sea necesario, pero salir a la calle con coraje y con ganas de hacer y de conquistar sus sueños. Yo soy un convencido de que la mentalidad lo es todo, que nosotros podemos alcanzar lo que queramos o nos podemos bloquear lo que queramos. Y, y ahí van estos chamacos, los 3 apasionados del fútbol, de los deportes, y, y creo yo, ojalá que no me equivoque, porque estamos haciendo todo porque ellos así lo quieran, que, que alguno de ellos, por no decir algunos de ellos, van a acabar jugando algún día fútbol en primera división y en el extranjero. Eh, Ricardo, el emocional más que racional, siempre apasionado de los deportes. Lo platico mucho con mis papás, pero jamás les voy a reclamar o cuestionar nada. Ha quedado claro el agradecimiento que les tengo, pero sí lo hemos platicado, el hecho de que tenían a alguien que es muy hábil en muchos sentidos de la vida y lo mandaron 8 horas al día a una escuela a escuchar temas que no le interesaban. Eh, es algo que yo no he logrado descifrar con mis hijos, los tengo en un modelo educativo, me parece lo más disruptivo que hoy puedo aspirar a tener, porque también tenemos otras cosas en qué pensar y en sacar la chamba adelante, pero para mí las calificaciones no son importantes como lo eran en mis épocas para mis papás, pero pues yo soy un apasionado de los deportes, me prestas una cesta y juego high alive muy bien, me prestas una bici y hago Ironmans, me prestas un balón y puedo ser campeón de goleo. Eh, Soy una persona que no se sabe estar quieta, que tiene muchas ganas, que tiene muchas ilusiones y a pesar de tener 39 años creo que no he cumplido ni la mitad de lo que quiero cumplir. Me quiero comer el mundo desde que soy niño y lo voy a lograr, estoy seguro, y eso se construye con decisiones firmes, con pasos o con pies de plomo, pero con una visión a mediano y a largo plazo. De broma, siempre cuento que yo no sé cómo voy a pagar las tarjetas de crédito el próximo mes y eso es un hecho. Todo mi esfuerzo está enfocado aquí en un par de proyectos alternos que tengo, pero, pero todo mi día y toda mi energía profesional se va en este sueño que se llama Tankroom, eh, pero mis problemas realmente están a 5 a 6 años en pensar cómo voy a generar o qué acciones tengo que tomar para poder impulsar los sueños de mis hijos. Mi cabeza está ahí, ese es el tema de conversación cada que en la casa se abre una botella de vino y cenamos mi esposa y yo, es qué tenemos que empezar a hacer hoy para construir o para impulsar los sueños de los niños y que en 4 o 5 años estemos haciendo las acciones que teníamos que hacer pensadas desde hoy y que ellos puedan alcanzar ese sueño de ser triunfadores en el fútbol hoy. Ese es nuestro reto o nuestro big challenge. Soy un convencido de que todo mundo tiene problemas, todo mundo tiene eh, circunstancias a resolver, pero hay personas que tienen dramas y eso es mucho más complejo y muchas veces requieren de nuestro apoyo. Yo sin duda tengo claras 2 circunstancias en mi vida que me han marcado y las circunstancias van dando temple y van dando experiencia y te van dando o te van formando lo que eres como persona hoy en día. Una profesional y una personal. La profesional, eh,
pues pareciera obvia, pero abrimos una empresa con todas las ganas, con todas las ilusiones, no nos guardamos nada, salimos a querernos subir al ring con los grandotes el día 1. Abrimos un showroom de más de 550 metros cuadrados en la mejor esquina de la Ciudad de México. Rentamos bodegas, tenemos camiones, compramos montacargas. Fuimos con todo, con el apoyo de nuestros inversionistas, y inauguramos nuestro showroom. Abrimos en mayo, iniciamos operaciones en mayo, abrimos el showroom en septiembre, y nunca se me va a olvidar la fecha, 20 de marzo del 2020, López-Gatell sale en la tele y dice que es obligatorio que todos los trabajadores se vayan a sus casas, que no pueden seguir trabajando en la oficina, no pueden salir a la calle por el COVID que estaba arrancando. Tú imagínate una empresa con la inversión que tuvimos que hacer, en donde nos dedicamos a equipar oficinas como consecuencia, pero al final lo que yo hago como una consecuencia es vender mobiliario y soluciones para oficina, y 6 meses después de haber abierto tu showroom, te cierran esa industria, y fue una industria que intermitentemente estuvo cerrada 2 años, yo te diría. A la fecha no nos hemos recuperado al 100, hay muchísima actividad y nos va muy bien y no dormimos de la chamba que tenemos, pero profesionalmente fueron momentos durísimos. Yo recuerdo 2 o 3 pláticas con Pedro, solos en la oficina, nos leemos la mente y nos leemos las caras, y yo le veía la cara, y hubo una vez que me marcó, que me dijo, si la cosa no cambia en 2 semanas, vamos a cerrar la cortina. Y aquí estamos, casi 4 años y medio después de esta plática, y seguimos con retos, perdón, seguimos con retos, pero pues son problemas que se pueden resolver. Hay cosas que estaban ajenas a nosotras, y esas no se puede hacer nada. Si las oficinas están cerradas y no hay clientes que te estén comprando, logramos diversificar, logramos encontrar un nicho para venderle a hoteles, a residencial, para mantenernos vivos, y lo logramos. Me acuerdo mucho en esa pandemia, un viernes teníamos juntas con todo el equipo virtuales, y alguien me preguntó qué iba a pasar con nosotros como empresa. Curiosamente, esa semana, yo soy alguien que apuesta, que cree y que echa toda su energía y todo su corazón en las cosas que hace, y esa semana me había tatuado el logo de la empresa. Y les dije, no sé qué va a pasar, pero estoy seguro que aquí vamos a estar, que no nos vamos a ir a ningún lado. Y prueba de ello es esto, porque no me lo puedo quitar. Entonces, era un reflejo de que toda la carne estaba en el asador, de que no teníamos distracciones, de que estábamos pues con todo el corazón y con toda la cabeza dispuestos a sacar esto adelante. Insisto en que seguimos teniendo muchos retos, pero aquí seguimos echándole todo, todos los días, con toda la pasión y con la misma energía con la que construimos el sueño de poder hacer una empresa. Porque muchas veces tienes la emoción de casarte y de organizar la boda y de la fiesta, y al año, año y medio, ya no valoras igual a tu pareja, ya no te ríes de sus chistes, ya no quieres bailar con ella, y me parece que eso lo llevamos a todo en nuestras vidas, y debería ser al revés en todo. Tienes que mantener la misma ilusión del primer día de tu nueva chamba todos los días en lo que hagas. Me extendí un poco con la historia profesional. La historia personal que me marcó sin duda, y que siempre voy a traer en mi cabeza, en mi corazón, porque es como un estandarte y porque es un recordatorio de lo frágiles que somos ante el mundo y de cómo no debemos de complicarnos por tonterías la vida. Mi hijo el grande, que hoy va a cumplir 15, tenía 4 y medio, esto fue hace 10 años, y yo hace 13 años escuché una plática que quien quiera que no la haya escuchado se las recomiendo, se llama Actitud, de Víctor Coopers, es un speaker al que yo sigo hace 13 años, y me parece sobresaliente en todo lo que cuenta. Parece que cuenta cosas básicas, pero hay veces que no nos damos el tiempo de analizar si realmente las aplicamos en nuestra vida. Pero en esta plática que yo le escuché, que es un TED Talk,
de 20 minutos que me cambiaron la vida. Él hablaba de que había una crisis en el mundo y de que tú te encontrabas a gente en la calle con caras largas y que le decías, ¿qué te ha pasado con esa cara? Y la gente contestaba, que a todo el mundo le dieron el iPhone 8 y a mí me dieron el iPhone 5. Entonces esa persona iba fregada porque le habían dado el iPhone 5 y estaba arruinándose su día, tal vez su semana y su mes, por un teléfono celular. Yo me acuerdo perfecto, la primera vez que vi esa plática, estábamos en un hotel, nos estaban preparando para ser líderes en la organización en la que yo trabajaba, estábamos en Cuernavaca, era viernes en la tarde, yo anoté como loco esa presentación, me la sé de memoria, he visto ese video, no sé si miles, pero cientos de veces, y también soy un convencido de que uno se va generando su futuro, ¿no? Un libro que me marcó habla de cómo uno va generándose energía y cómo va pues, decretando su futuro. Yo siempre he traído esa plática en el corazón y en la cabeza, y un día mi hijo, el grande, 4 años y medio, empieza con mocos, empieza con calentura, un día en la mañana se empieza a convulsionar y para no hacer el cuento largo, a los minutos o a las horas estábamos en el hospital, estaba convulsionando y los doctores empezaron a hablar de que lo iban a intubar y era una locura el hospital. Y a los 3 minutos de haber llegado al hospital, mi hijo estaba en coma, intubado, se te cae el mundo a pedazos, no sabes ni qué hacer, tienes que sacar la tarjeta de crédito, y estuvo 8 días en coma. Yo estuve metido en el hospital, obviamente, no me fui nunca de ahí, dormía todas las noches con él en el cuarto de terapia intensiva, le hablaba mucho, era un convencido de que él no estaba escuchando, entonces siempre le hablé. Día 7 del coma, yo voy a trabajar a una junta y estoy en la junta y mi principal fortaleza es la mente. Tengo una mente muy fuerte y creo que es uno de mis grandes atributos. Pues ese día me jugó en contra y estando en la junta las manos me temblaban, las manos me sudaban. Nadie en la empresa, más que mi esposa que trabajaba ahí conmigo, sabía lo que estaba pasando. Entonces al terminar la junta en la que yo estaba, le pido un momento a mi jefe, a quien quiero mucho, y le mando un saludo, Arturo Castro, y le pido 2 minutos, y cuando cierra la puerta me suelto a llorar y le digo que no puedo estar ahí, que me siento muy mal, que estoy nervioso. Entonces me dice que qué hago ahí, ¿no? Que, que tendría que estar en el hospital. Le dije, pues me importa mucho mi trabajo. Me dijo, todos sabemos que te importa mucho tu trabajo, lárgate al hospital con tu hijo, que él te necesita más que nosotros aquí. Me voy al hospital, me subo al elevador, nadie en la oficina sabía lo que estaba pasando, me subo al elevador y me encuentro una persona de la oficina y le pregunto que cómo está y me contesta que de la chingada, perdón por mi francés. Y yo, wow, cuéntame. Y me dice, mira la porquería de celular que me acaban de dar. Te lo juro que en ese momento yo supe que mi hijo iba a estar bien, que el Dios en el que yo creo, que es un Dios medio raro, me la había mandado y que esa plática que yo había escuchado muchos años antes me había marcado tanto en mi vida porque le iba a necesitar en algún momento. Cuando yo escuché eso y él me pregunta cómo estoy yo, me volteo y le digo, yo estoy de maravilla, que tengas bonito día. Agarré mi bici y me fui al hospital sabiendo que mi hijo iba a estar bien. Que esa me la había mandado mi Dios y que era una prueba de que iba a estar bien. Lo despertamos al día siguiente, había muchos riesgos de que tuviera lesiones en el cerebro, que le, pues, no pudiera caminar, que no pudiera hablar y que no nos reconociera. Lo despertamos el día 8 y nos reconoció y habló y caminó. Entonces, cuando uno tiene un problema, cuando tu empresa está por quebrar, cuando el número no está dando en las ventas, cuando no te alcanza para el coche que quieres, te volteas y piensas en esas cosas y es lo menos importante. Mientras tengas a la gente que tú quieres tener contigo y estén bien, lo demás lo resuelves.
Lo demás son situaciones a resolver y, y uno tiene que tener eso siempre en la cabeza. Es el estandarte o es la bandera que traigo yo todos los días de mi vida. Hay cosas que no puedo controlar yo jamás me preocupo. Mi esposa me pregunta mucho, ¿estás preocupado? No, estoy ocupado. Yo, yo no me preocupo, yo me ocupo y resuelvo las cosas que puedo hacer. Y las que no, se las dejo ahí a la vida y ya la vida dirá. Pero, pero yo me despierto temprano, todos los días, todos los días me despierto con una sonrisa en la cara, todos los días llego feliz a trabajar y todos los días regreso feliz a mi casa, porque valoro lo que tengo y porque no quise estar en una situación y decir, ¿cómo no valoré lo que tenía en ese momento? Si, si tuviera que pedir en algún momento que recordaran a Ricardo Robledo o a Rich, como todo el mundo me dice, creo que me gustaría que así me recordaran, como la persona que nunca estaba apático, que siempre tenía energía, que siempre estaba sonriendo y que siempre se quiso comer el mundo. Eh, Muchas gracias, me siento muy honrado de que me hayan considerado para esta increíble plataforma y ojalá que nos sigamos cruzando en el camino. Saludos a todos y gracias otra vez.